Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Bien, hagamos un análisis un tanto empírico, saliéndonos de lo estrictamente matemático. Estas expresiones que nosotros tenemos acá son las expresiones a las cuales se llegan, o son expresiones que surgen de la serie de Fourier en forma exponencial. Esta expresión primera que tenemos acá nos dice que una señal periódica puede ser descompuesta como una sumatoria infinita de términos C sub n complejos, que están separados una distancia entre un n y el siguiente n de n por f sub 0, siendo f sub 0 la frecuencia de esta señal periódica que nosotros tenemos acá. Si nosotros tomamos esa señal periódica, suponiendo por ejemplo que fuera una señal senoidal como esta que tenemos acá, oscilando entre las infinitas posibilidades para una señal periódica. Si suponemos esta señal que tiene un periodo t sub 0, que es la duración de uno de sus ciclos, y queremos alargar este ciclo o agrandar este periodo, vamos a hacer entonces que el f sub 0 se haga más pequeño. Pero ¿qué pasa si agrandamos este periodo hasta que llegue hasta un punto infinito? Estaremos diciendo que vamos a tener una señal periódica cuyo periodo va a durar infinito. Es decir, va a tener un solo periodo, va a tener un solo ciclo. En ese caso, pudiésemos hablar de una señal periódica con un solo ciclo. Es decir, eso es una señal aperiódica. Una señal aperiódica pudiese llegar a definirse empíricamente de esa manera. Si nosotros tomamos entonces ese periodo que tiene infinito y recordando la relación que existe entre el periodo y la frecuencia, pudiésemos hacer que si hay un periodo infinito, este f sub 0 va a tender a 0. Si el n por f sub 0 va a tender a 0 o se hace infinitesimalmente pequeño, estaremos diciendo que la distancia que hay entre un n y el siguiente va a ser muy pequeño y la sumatoria se va a convertir entonces en una integral. Bien, si nosotros redefinimos eso, entonces pudiésemos hablar que tenemos nuestra señal x de t siendo redefinida como una sumatoria que va de menos infinito a infinito, pero si la redefinimos haciendo muy pequeño este término, estaremos diciendo que esto va a ser una integral que va entre menos infinito e infinito. El término C sub n que nosotros tenemos acá viene a estar dado por esta expresión. Notemos que C sub n es un factor complejo y además está relacionado por su variable n. Si nosotros estamos haciendo que n por f sub 0 se hagan muy pequeños, se hagan muy chicos, estaremos diciendo que va a aparecer una nueva variable que redefina esto de una forma infinitesimalmente pequeña, una variable ya no discreta, sino una variable continua. Podemos hablar de ello como una variable f. Estaremos entonces diciendo que aquí va a aparecer, en vez de c sub n, la expresión x de f. Luego tendremos esta exponencial que se mantiene casi igual. J, 2pi, y lo que nosotros definíamos como nf sub 0, ya vimos que se convirtió en una f. F por t, e integremos, estamos integrando, o mejor dicho, aquí en la sumatoria nos estábamos moviendo con la variable n por f sub 0, vimos que esa variable se convirtió en f. Entonces diremos que estaremos integrando con respecto a f. Por otro lado, si nosotros tomamos esta expresión y la reescribimos siguiendo este mismo análisis que usamos para pasar de aquí para acá, diremos que la c sub n ya vimos que se convirtió en una expresión x
de f, que esto va a ser exactamente igual a una integral que varía entre menos t sub 0 medios y t sub 0 medios. T sub 0 es una expresión o es mejor dicho una constante que tiende a infinito, que se volvió infinitesimalmente grande. Entonces diremos que va a ir desde menos infinito hasta infinito positivo. X de t pues se mantiene exactamente igual, no hay variaciones con respecto a la variable t, y esta expresión se mantiene casi igual, e a la menos j 2pi n por f, aquí sería n, en realidad aquí es n por f sub 0, este n por f sub 0 va a pasar a ser la variable f por t. Cuando tengamos nosotros esto, la diferencial de t no puede cambiar acá. Fijémonos en algo, se preguntarán ¿en qué pasó con el 1 sobre t sub 0? Si sustituyéramos esto tendería a 0. 1 sobre t sub 0 pudiésemos verlo más como una constante simbólica que nos indica que vamos a tomar un periodo que tiene una duración infinito y por tanto despreciémoslos en este momento para llegar a esta expresión. Esta explicación que estoy dando no es una explicación matemática rigurosa. La forma de pasar de acá para acá es algo un poco más extenso y bastante más complicado de lo que yo estoy diciendo. Esta es una explicación un tanto empírica y a mi parecer suficiente para este curso de Comunicaciones 1, para procurar entender lo que se está dando aquí. Estas dos expresiones que tenemos nosotros es lo que vamos a llamar transformada de Fourier, empezando por esta que tenemos acá. Transformada de Fourier, y esta es la transformada inversa de Fourier. Transformada de Fourier, coloquemos en iniciales, y esta es la transformada inversa de Fourier. Pero bien, ¿para qué me sirve realmente? Analicemos un poco esto. Fijémonos. Veamos esto primero. Si nosotros tenemos una señal en el tiempo, ya dijimos que no tiene que ser periódica, no necesariamente debe ser periódica, porque establecimos que esto, que tenía que ser a juro señales periódicas, hacíamos un solo periodo de duración infinita y hacíamos que una señal periódica se convirtiera, o mejor dicho, hacíamos que una señal aperiódica se convirtiera en una señal periódica de un solo ciclo. Es básicamente lo que hacíamos para llegar a esta expresión de acá. Entonces, si tenemos una señal en el tiempo, cuando la introducimos dentro de esta integral, vamos a obtener una señal que va a cambiar su variable. Fijémonos que la variable t que aquí tenemos, una vez que salga de la integral, va a desaparecer por completo. Y esta expresión va a quedar expresada únicamente en términos de esta variable f que nosotros tenemos acá. De igual forma, en esta expresión, si nosotros introducimos la variable f que se obtuvo, entonces vamos a cambiar la variable, o va a desaparecer esa variable f y va a quedar solamente expresada en cuestión de una variable t. Pasaríamos entonces de tener nuestra variable x de t, o nuestra señal x de t, pasaría a ser, o le cambiaríamos el dominio en el que ella está, y se convertiría en la x de f a través de esta expresión. La expresión que me hace pasar de acá para acá es la transformada de Fourier, y básicamente se escribe o se suele escribir con una f estilizada, donde dentro de ella vamos a escribir la expresión que nosotros estemos cambiando, digamos la x de t. Y la expresión y la forma de regresar a esta variable de t se da a través de la transformada de Fourier en forma inversa de la expresión que nosotros tengamos. ¿Cuál sería la expresión? En este caso vendría a ser la señal x
de F. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo pudiésemos interpretar nosotros físicamente esto? Realicemos una analogía. Digamos que se tiene una señal x de t, que es que vamos a hacer la analogía con un trozo de papel. Esa señal, no x de t, digamos una señal h de t. Esta señal que nosotros tenemos como h de t, podemos visualizarla, podemos trabajarla, podemos manipularla hasta cierto punto, pero no podremos ver toda la información que ella contiene. Fijémonos que en h de t hay información por acá, pero también hay información por detrás. Existen algunas técnicas, tal vez si lo visualizáramos hacia el trasluz, pudiésemos ver lo que está atrás de ella, pero nos va a costar mucho trabajo. Con la transformada de Fourier se permite hacer algo como un cambio en el punto de vista de esa señal, y al cambiar ese punto de vista podemos ver otra información que tiene esa misma señal. Notemos que estamos trabajando con la misma señal, siendo la analogía es la misma hoja de papel, no estamos cambiando de hoja de papel, simplemente estamos moviendo nuestro punto de vista, y al mover nuestro punto de vista podemos obtener otra información que está en la misma hoja de papel. Si hacemos la analogía con la señal, estamos viendo nuestra señal por otra cara. Estamos extrayendo otra información que tiene esa señal. Repito nuevamente, es la misma señal, solo que estamos cambiando nuestro punto de vista. Eso es básicamente lo que nos hace, lo que nos permite la transformada de Fourier. Es una herramienta que nos permite extraer más información de la señal que nosotros tengamos. Si nosotros estamos trabajando con una señal x de t, al aplicar la transformada de Fourier, podremos obtener la señal x de f, que es básicamente la misma señal, pero estamos escribiéndola de forma diferente y estamos extrayendo otra información. Tengamos presente algunas acotaciones. Cuando nosotros transformamos una señal del tiempo al dominio de la frecuencia, nosotros tenemos que escribir las señales en el dominio de la frecuencia con letras mayúsculas. Esta es una X mayúscula, mientras que las señales en el dominio del tiempo se escriben con letras minúsculas. Hay algunas cosas en las que nos tenemos que cuidar. Nunca nosotros podremos decir que una señal x de t es igual a una señal en el dominio de la frecuencia. Escribir esto es algo terriblemente mal. Lo que sí podemos hacer es decir que una señal en el dominio de la frecuencia, una señal x de f, puede ser escrita como la transformada de Fourier de una señal x de t. Esto sí se puede escribir. De la misma forma podemos escribir que una señal en el tiempo es exactamente lo mismo escribir la transformada de una señal x de f, siendo esta f mayúscula. Notémonos que a través de los operadores sí podemos relacionar una cosa con la otra, pero nunca podemos escribir que algo que tenga una variable t sea igual a una expresión que esté relacionada o que esté dependiendo de una variable f. Esto no se puede hacer y esta es una condición suficiente para, por ejemplo, en un examen es condición suficiente para anular todo el ejercicio que se esté desarrollando. Y si vamos a nivel profesional, esta es una condición suficiente para que sea anulado, por ejemplo, un artículo de publicación o para que sea anulada una tesis o cualquier otra cosa más grande que nosotros nos imaginemos. Cuidémonos entonces de esta expresión que estamos nosotros, de esta expresión que pudiésemos escribir en algún momento o con lo que nos podemos equivocar. Si estamos diciendo que estamos hablando de la misma señal está aquí, pero no son escrituras iguales, son escrituras completamente diferentes, son informaciones diferentes la que está aquí y la que está acá.
Si vamos a relacionar una con la otra, debemos utilizar otras expresiones. Lo que sí pudiésemos decir, si no queremos utilizar estos operadores, es que una señal x de t, al transformarla, llega a ser la señal x de f. Esto sí está bien, o sí se acepta esta escritura acá. Lo que significa es que este símbolo es relación 1 a 1. Quiere decir que una señal x de t tiene una única transformada de Fourier x de f. De esta forma sí podemos expresarlo y no hay ningún problema mediante este símbolo, pero nunca mediante una igualdad. Ahora visualicemos un ejemplo rápido. Digamos que nosotros separemos esta página por la mitad. Digamos que se nos está presentando una señal que sea nos la presenta, mejor dicho, de forma gráfica. Digamos que hay una señal g de t que está dada por un rectángulo. Bien, y que ese rectángulo a su vez tiene una amplitud a. Dura desde un menos tau medios hasta un tau medios. Y esta expresión o esta señal está dada en el dominio del tiempo. Me piden entonces en el ejercicio hallar la transformada de g de t. Transformada de g de t, si esta está en minúscula, como debe ser en el tiempo, la transformada debería escribirse entonces con letras mayúsculas. Me piden hallar g de f. Perfecto, apliquemos entonces nuestra transformada de Fourier. Nos vamos a esta expresión que nosotros tenemos acá y hallamos la transformada de Fourier de la señal que nos están dando. La integral va desde menos infinito a infinito de la señal x de t. En este caso sería la señal g de t. Diremos que g de f va a ir entonces integral desde menos infinito a infinito de mi señal g de t multiplicada por e a la menos j 2pi ft diferencial de t. Integramos con respecto a t, la t desaparece de aquí, desaparece de acá y me va a quedar una expresión que varía solamente de la variable f. Si desarrollamos un poco más este ejemplo, analizaremos que g de t es una señal que solamente existe entre menos tau medio y tau medio, puesto de que de aquí para atrás vale 0 y de aquí para adelante vale 0. Integral de 0, eso vendría a ser 0. Diremos entonces que la integral va desde menos tau medios hasta tau medios. La señal g de t desde este punto hasta este punto vale la constante a, por lo tanto podemos reemplazarla como a directamente, multiplicada por e a la menos j 2pi f por t diferencial de t. En este punto, cuando son expresiones o cuando son señales un poco más complicadas, podremos separar nuestra exponencial con la ecuación de Euler, siendo el coseno de alfa más j veces el seno de alfa, tomando todo este término de acá como alfa, sin la j, claro está. Sin embargo, esta expresión es bastante sencilla y podemos realizarla de forma directa. Analizando eso, evaluamos nuestra integral. Eso nos va a dar a, que es una constante, multiplicada por 1 sobre menos j 2pi por f, multiplicada por la exponencial que va o que tiene como argumento menos j 2pi f por t. Esta integral, o mejor dicho, para nuestro curso se recomienda utilizar las tablas de integrales que están por allí disponibles. Especialmente recomiendo las tablas del libro del profesor Briceño, que son un poco más adaptadas a las integrales que veremos aquí en nuestro curso. Ahora bien, sustituyendo esto
que nosotros tenemos, podemos llegar a la expresión, mejor dicho, sustituyendo esto con sus términos, término superior menos término inferior, vamos a llegar a una sumatoria de términos. Digamos que esto va a ser A por 1 sobre, dejemos esta escritura para después. Ahorita escribimos ese denominador más adelante. Digamos que aquí vamos a tener E a la menos J 2pi F por tau medio menos E, el menos al sustituirlo acá se eliminaría con este otro menos, quedaría J 2pi F por tau medios. Bien, si nosotros tomamos este J medios y lo colocamos acá como denominador, vamos a aproximar esto, o vamos a tenerlo muy cercano a lo que es la expresión del seno. Sin embargo, queda este negativo que debería estar acá y no acá. Pues entonces cambiamos el signo, colocamos este como positivo y este como negativo y eliminamos este negativo que está acá. En este punto aquí nos va a quedar únicamente pi que multiplica a f. Y la expresión la podemos reescribir como A que multiplica al seno, y creamos aquí el pi por f, 1 sobre pi por f, que multiplica esto a su vez al seno de 2pi por f por tau medios. Bien, si nosotros queremos seguir un poco con esto, recordemos la expresión del sin. El sin nos decía que esto dividido entre su argumento, si estaba el pi aquí y el pi de abajo, podía ser, o sea, es la expresión que igualaba el sin con el seno. Seno dividido entre parte de su argumento. Este 2 que está acá podemos eliminarlo con este que está acá. Y entonces aquí debajo tendríamos nosotros que tener la expresión pi por f por tau. El pi por f ya lo tenemos. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el tau. Entonces multipliquemos aquí por un tau y multipliquemos fuera de la expresión por otro tau. De esa forma podemos llegar a la expresión final de A por tau por el sin de la señal f por tau. Si nosotros nos referimos a las tablas del profesor Malaver, las tablas de transformadas, tablas de pares de transformadas, veremos que la transformada de esto, o mejor dicho, la antitransformada de esto, porque esta es una señal que está en f y queremos llevarla al dominio del tiempo, va a ser un rectángulo. Este rectángulo g de t, nosotros podemos escribirlo como g de t va a ser igual a amplitud a del rectángulo de t dividido entre la duración que tiene desde acá hasta acá, es decir, entre tau. Cuando nosotros transformamos eso y lo llevamos al dominio g de f, eso va a ser exactamente lo mismo a esto que acabamos de escribir acá. A por tau por el sin de f por tau. En la medida de lo posible, los problemas que resolvamos nosotros aquí en nuestra asignatura, vamos a tratar de hacerlos mediante el uso de tablas. Recomendando especialmente las tablas del profesor Malaver, del profesor Emilio Malaver, y también recomendando las tablas del profesor José Eliseo Briceño, que presenta en su libro Principios de Comunicaciones. Muchas gracias.